Estamos ya en la semana del tiempo ordinario, 26 domingo, y meditaremos la palabra de Dios que nos pide en realidad que tomemos en serio nuestra responsabilidad de trabajar en la iglesia, las figuras bíblicas, trabajar en la viña del Señor. Así que por esto pues vamos a ir meditando siempre y cuando nosotros respondamos que sí o no a la tarea del Evangelio, que ese será el punto central. Hay quien responde sí porque no ha entendido, y quien más lealmente dice no porque no está convencido y quiere comprender mejor. Su no es un modo pues no muy elegante de pedir explicaciones y de decir que quiere ver más claro. Quien responde inmediatamente sí al Señor, quizás no se haya dado cuenta de quién sea Él, cómo piensa y qué está proponiendo. En nuestra sociedad es apreciado quien produce. El anciano, el enfermo, el minusválido son respetados, amados, ayudados, pero frecuentemente se les considera como un peso. No es percibido inmediatamente su valor y su preciosa contribución a hacer más humano nuestro mundo. Premiamos a los eficientes y a los capaces, estimamos a quienes han logrado subir a lo más alto por sí mismos, por su propio esfuerzo, remuneramos a quien trabaja. Dios piensa y actúa diferentemente. Comienza por los últimos, se interesa de los últimos y premia a los últimos gratuitamente. La parábola del domingo pasado nos dejó un tanto desconcertados y quizás hemos reflexionado a lo largo de la semana sobre el comportamiento ilógico del patrón que retribuye a los trabajadores de última hora como a los primeros. Es difícil renunciar a la religión de los méritos y creer en la gratuidad del amor de Dios. La primera lectura de este domingo parece responder a nuestras objeciones. Dirá el Señor, ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, dice, ¿es injusto mi proceder? No es el proceder de ustedes el que es injusto. Está tomado de Ezequiel 18:25. Decir sí a Dios es renunciar a los propios pensamientos y aceptar los suyos. El Señor no busca a los saciados, sino a quienes tienen hambre, para colmarlos de sus bienes. No aprecia a los potentes que se sientan sobre tronos, sino que se inclina para levantar a los humildes. No premia a los justos por sus méritos, sino que se hace compañero de los débiles y hace entrar primeramente a publicanos y prostitutas en su reino. Solo quien se considera el último, pecador y necesitado de su ayuda, podrá experimentar la alegría de ser salvado. Y con estas ideas de entrada podemos ir pensando en lo que significará para nosotros ahora escuchar el Evangelio de la invitación de Dios que hace a su pueblo para trabajar en su viña. El texto que nos ocupa en este domingo es Mateo 21, 28 al 32. Dice el texto, dice Jesús, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. El hijo le respondió, no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Le dicen el primero. Y Jesús les dice,
les aseguró que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, y ustedes aún después de verlo no se han arrepentido ni la han creído. Hasta aquí nuestro texto del Evangelio según San Mateo. Vamos a hacer un breve comentario para iluminarnos los grandes temas que contiene para ir preparando nuestra celebración eucarística. La tierra prometida de Dios a su pueblo no es solo aquella donde mana leche y miel, sino también aquella en que abundan el trigo, el aceite y el vino. Así que invitar a su vecino bajo su vid y bajo su higuera era el sueño que cultivaba todo israelita. Está en Zacarías 3:11, 3:10. Así que para entrar a la tierra prometida, pues la esperanza, el sueño de todo judío era que abundara su trigo, que abundara su aceite, que abundara su vino. En un tiempo como el nuestro, en que todo está mecanizado, lo único que interesa es la cantidad de los productos y su valor comercial. Hablar de una relación afectiva con la propia viña sonaría a ingenuo y un poco patético. No era así en Israel. En Israel, mientras se podaba, el campesino acariciaba con la mirada conmovida del enamorado su propia vid, a la cual le dirigía pues palabras dulces y tiernas. Los poetas han cantado con frecuencia este amor y Dios se ha servido de él para describir la pasión que le une a su pueblo. Por ejemplo, el canto de la viña, que está en Isaías 5, 1 al 7. Israel pues es la viña hermosa. Yo, el Señor, soy su guardián. La riego con frecuencia para que no le falte su hoja. Noche y día la guardo. Por lo tanto, ya vamos identificando que donde hay que trabajar es en la viña del Señor, que es su propio pueblo. Bien, Jesús ha retomado frecuentemente esta imagen, ha hablado de obreros enviados en horas diversas a trabajar en la viña, como lo escuchamos en el texto anterior, de viticultores homicidas que no quieren entregar los frutos, que está en Mateo 21, 33 al 40. Y sobre todo se ha presentado a sí mismo como la vid verdadera. Jesucristo mismo en el capítulo 15 de San Juan dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos y mi Padre es el viñador. Y va narrando pues que toda rama que no da fruto, el Padre la va cortando, etc. Está mediante la figura de la vid, está mostrando las atenciones que Dios tiene pues para la viña. Así que la parábola del Evangelio de hoy pone en escena a tres personajes, un papá y dos hijos. Los oyentes de Jesús intuyen inmediatamente que el Padre representa a Dios, pero ciertamente quedan sorprendidos del hecho de que tenga dos hijos. El Hijo de Dios es uno solo, es el pueblo de Israel. Así lo dijo por boca del profeta Oseas: el Señor ha dicho, de Egipto he llamado a mi hijo. Se entiende pues ahora no solo que la viña, sino que ahora se entiende que Israel es llamado su hijo. Está en Oseas 11:1. Y ha declarado al faraón: Israel es mi primogénito. Éxodo 4:22. Así que la Escritura afirma
que solamente los judíos son hijos del Dios Altísimo. En el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 12, dice: hijos que no engañarán. Lo dirá Isaías 63:8. Oír hablar de los dos hijos de Dios es desconcertante para un israelita, y esto es solo el comienzo. El resto de la parábola será aún más provocador. Notemos bien, pues, que se trata de un solo hijo. Así se consideraba en la Escritura. Mas ahora Jesús va a plantear que son dos hijos. A la invitación del padre de ir a trabajar en la viña, el primogénito responderá entusiasmado con presteza: sí, Señor. Literalmente, yo, Señor, como diciendo: no pienses en otro, aquí estoy yo. Pero después no fue, según el versículo 29. No se dice que por desgana o por alguna otra opción más atrayente propuesta por los amigos cambió de idea. No era él cuando había dicho que sí. No estaba para nada de acuerdo con el programa del padre. Había solamente pronunciado palabras vacías. La referencia a otro dicho de Jesús es clara. Recordando Mateo 7:21, que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este primogénito representa evidentemente a los israelitas, a quienes ya Moisés había calificado de hijos degenerados. Les decía generación perversa, hijos infieles. Los ve usted en Deuteronomio 32:5 y 20. No todos los israelitas, evidentemente, sino aquellos que de palabra habían aceptado los compromisos de la alianza y después los habían reducido pues a ritos externos, a ceremonias sin valor, convencidos de estar en buenas relaciones con el Señor porque le ofrecían sacrificios, holocaustos, oraciones. Esta era, al tiempo de Jesús, la religión practicada pues por los sacerdotes del templo y los notables del templo. No producían los frutos requeridos por el Señor. Por eso dice el texto en Isaías 5:7, en el canto de la viña: esperó de ellos derecho, y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia, y ahí tienen lamentos. Las solemnes liturgias eran solo hojas, no frutos, como lo vuelve a decir Jesús, retomando el texto de Isaías en Mateo 21, 18 al 22. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Las provocaciones de la parábola no han terminado. El padre pidió también al segundo hijo que fuera a trabajar a la viña, y la respuesta fue: no tengo ganas. Después, sin embargo, lleno de remordimiento fue, según el versículo 30. La referencia a los odiados paganos, que ahora son elevados al rango de hijos, es explícita. Estos no han dado ninguna adhesión formal a la voluntad del Señor. Sin embargo, han entrado como los primeros en el reino de Dios. Cuando Mateo escribe este pasaje evangélico, han pasado 50 años de la muerte y resurrección del Señor, y la profecía se había ya realizado. Las comunidades cristianas estaban compuestas sobre todo de ex-paganos, mientras que la mayoría de los hijos de Abraham no había reconocido en Jesús al Mesías de Dios
no habían entrado en la viña. Leyendo hoy nosotros la parábola, podemos caer en la peligrosa ilusión de que los dos hijos sean personajes prehistóricos que no tienen nada que ver con nosotros. Los cristianos serían el tercer hijo, aquel que responde sí y hace la voluntad del Padre. Profesan una fe clara e inmune de errores teológicos, se empeñan a observar los mandamientos y ensalzan al Señor con cantos y oraciones. Intentemos, sin embargo, preguntarnos, ¿qué incidencia tienen en la vida de cada día? Quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. Nuestras fórmulas, nuestras declaraciones, nuestras formales tomas de posición, nuestros ritos, ponen fin a los odios, a las guerras, a los abusos. Aun cuando continuemos profesando nuestra fe cristiana, nos resignamos fácilmente a una vida de compromisos. No nos adherimos frecuentemente a los criterios de este mundo y al sentido común de los hombres. No convivimos quizás con las injusticias, las desigualdades, las discriminaciones. El tercer hijo existe, pero no somos nosotros. Solamente el Hijo de Dios Jesucristo, escribe San Pablo, no fue sí y no. En Él solo fue el sí. Todas las promesas de Dios se convirtieron en Él en un sí. Eso está en la segunda carta a los Corintios 1:19. Él es el único que ha dicho siempre, sí, Padre, esta ha sido tu elección, como está en Mateo 11:26. La conclusión de la parábola contiene la que probablemente sea la afirmación más provocadora de Jesús. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas están entrando antes que ustedes en el reino de Dios. El verbo está en presente, se trata pues de una constatación. Los pecadores públicos que no tienen ningún refugio religioso donde esconderse, los que no pueden fingir porque su condición es conocida por todos, también conocida por ellos mismos, aventajan a los que se tienen por justos. Estos se sienten seguros y protegidos por las prácticas religiosas que cumplen fielmente y no se dan cuenta de lo lejos que están de la viña del Señor. Los publicanos y las prostitutas que saben que están alejados de Dios, no les pasa por la cabeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Son conscientes de haber dicho no. No tratan de engañarse a sí mismos cumpliendo normas y preceptos inventados por ellos. No tranquilizan sus conciencias con prácticas que nada tienen que ver con la verdadera religión. Saben que son pobres, débiles, pecadores, necesitados de ayuda, y esto les predispone para ser los primeros en recibir el don de Dios. El otro hermano entrará en la viña cuando deje de considerarse pues justo, cuando renuncie al orgullo de lo que él cree que son buenas obras, cuando reconozca y sienta hastío de su propia hipocresía, cuando abandone la seguridad que le da el haber dicho siempre que sí de palabra y se alegre al sentirse salvado por el amor gratuito del Padre. Como notamos, pues este domingo nos toca escuchar sobre esta responsabilidad de decirle sí al Señor, de trabajar o no en su viña, resaltando pues los hijos que plantea la parábola. Un primer hijo que era Israel, pues por vocación, llamados a ser los maestros del mundo, y luego pues no lo hicieron.
Luego los paganos que no contaban, pues se organizaron en comunidades, tal como están los evangelios y en los hechos de los apóstoles, y estos pues divulgaron la buena noticia. De manera que ellos eran paganos, no les había llegado la buena noticia, y por eso dirá Jesús que tanto pecadores, publicanos y prostitutas se han adelantado al reino, porque ellos pues no tenían ninguna obras buenas, y ahora, atraídos por la novedad de Jesús, se han integrado en comunidades y son los pregoneros del Evangelio. Sea pues esta una buena lección para nosotros de saber responder sí o no a la voluntad de Dios, pero el Señor lo que espera es que, aunque hayamos dicho que no, estemos ahora trabajando en todos los proyectos que el Señor nos pone en la iglesia. Gracias por su atención.